¿Qué tal, viajeros y viajeras? Bueno, en este vídeo me gustaría hablar con vosotros del Argar, de la cultura argárica, también llamada así. Mirad, estamos hablando de una cultura que se desarrolló y también desapareció en la Edad de Bronce, en una época, por supuesto, muy temprana de la historia en la que prácticamente los avances tecnológicos se contaban con los dedos de una mano, eran muy precarios, también los avances culturales iban muy despacio y, por supuesto, en la península ibérica no tenemos registros, al igual que en otras partes de Europa, no tenemos registros de ningún pueblo suficientemente tecnológico, suficientemente avanzado como para construir determinadas ciudades y que, digamos, ese conocimiento no se extendiera y no se hiciera luego común en otras regiones adyacentes, ¿no? De ahí lo extraño y lo particular y lo especial de esta civilización que emergió, duró, se desarrolló, entró en decadencia y luego desapareció de la manera más extraña posible. Y también esto viene a colación y podríamos hablar de otras culturas que también desaparecieron de una manera repentina y muy extraña, ¿no? Es como, hay una franja del tiempo en el mundo que es como, para que me entendáis, como que muchísimas civilizaciones que han llegado a un punto de auge, a un punto de cenit, de repente colapsan y desaparecen, pero el misterio no acaba ahí porque tampoco dejan pistas de por qué su civilización está en plena decadencia hasta tal punto de que desaparecen. Normalmente cuando una civilización está en decadencia o intenta reinventarse o al final desaparece, pero siempre quedan vestigios, ¿no? Al final otra civilización le sucede, a lo mejor no al 100% como esta, pero sí con ciertos síntomas y con cierta herencia. Sin embargo, el Argar desapareció y no dejó ninguna otra cultura cercana parecida a esta cultura. Estamos hablando de la Edad de Bronce. Entonces, estamos hablando pues más o menos del 2000, 1500 antes de Cristo, más o menos aproximadamente. Mucha gente en España, en la península ibérica y también en Europa, porque también es muy conocida la cultura tartésica. Por ejemplo, hoy en día hay varias expediciones y varios equipos de investigación que están ahora mismo trabajando en el Golfo de Cádiz, en el sur de España, en Andalucía, buscando la famosa Atlántida de Platón, porque Platón, entre las descripciones que nos deja, nos da varias pistas que podrían situarla, a la Atlántida podríamos situarla perfectamente en el sur de España. ¿Y por qué digo esto? Porque esta cultura tan extraña del Argar, que estamos situados en Murcia, también en parte de Valencia y también de Almería, parte de Andalucía también, pues pudo tener cierta relación también con los tartesos. Los tartesos se desarrollaron en el Golfo de Cádiz. De hecho, como estoy contando, hay barcos de científicos, barcos de investigación con aparatos, con sonares y con otra clase de aparatos más sofisticados que los sonares, digamos, convencionales, que se encargan de ir deslizando ciertos aparatos a través de cuerdas por el fondo marino, y lo que hacen es que a través de una pantalla de ordenador van recreando todo lo que puede haber ahí abajo y cómo pudo ser. Entonces, si hay algún tipo de firme, de cimiento, de superposición artificial, o sea, creado por el hombre, todos esos aparatos, digamos que lo registran y lo imprimen en una pantalla de ordenador. Y así como los científicos, cuando tienen que intentar descubrir algún tipo de yacimiento submarino, pues se equipan con esta clase de aparatos para ver qué es lo que hay debajo de los mares. Y en el caso de Andalucía, del Golfo de Cádiz, precisamente están investigando con esta clase de aparatos y están haciendo descubrimientos sorprendentes sobre lo que pudo ser la Atlántida, que parece ser que hay varios indicios que apuntan a que la teníamos aquí en el sur de España y que por X razones al final desapareció. No sabemos si por lo que nos explicó Platón, que hubo un cataclismo de dimensiones enormes, o simplemente eso ya era una leyenda que contó él después. Pero desde luego en la península ibérica tenemos dos civilizaciones que posiblemente a lo mejor estuvieran relacionadas y posiblemente estamos hablando de lo mismo, porque el término tarteso, digamos que es muy etérico, es muy abstracto, es muy genérico y realmente no se sabe muy bien de dónde vienen los tartesos o en qué franja de tiempo
se desarrollaron. Porque sí es cierto que los griegos hablaban ya de una civilización bastante avanzada en la península ibérica y que la sitúan en el sur de España y que ya estaba en decadencia cuando ellos empezaron a comerciar con estos tartesos. Y la civilización argárica, que estamos hablando del este de España, de Murcia, de Valencia y también de parte de Andalucía, tenía unas particularidades también a la hora de construir muy sustanciales. De hecho, construían sus ciudades con grandes murallas, que para esa época era la verdad un logro, digamos, de arquitectura y de obra civil muy importante. Estamos hablando de hectáreas, incluso de kilómetros de muralla, de ciudades con muchísimas miles de personas, y estamos hablando de plena edad de bronce, en la que ninguna civilización que se conoce por esas regiones tenía una capacidad tan grande de desarrollo. De hecho, en Europa, esta civilización, esta cultura argárica, está considerada como una de las más enigmáticas y de las más misteriosas. De hecho, muchos investigadores siguen llegando a la zona del este de España a investigar esta cultura, que mucha gente no sabe ni siquiera que existe y que la tenemos aquí en nuestra querida España. Hay un dato muy curioso de esta cultura y que también lo uno un poco con los tartesos, y es que se han descubierto esculturas de artesanía, etcétera, hechas de plata en diferentes catacumbas y, digamos, tumbas, etcétera, de los restos de la cultura argárica. Y esto de la plata es algo muy importante y que a mí me parece muy sustancial, porque uno de los datos que decían los griegos que tenían los tartesos era la plata, que ellos tenían minas de plata aquí en la península ibérica, y que de hecho los griegos y los fenicios parece ser que comerciaron durante un tiempo con los tartesos. Y entonces no me parece nada casualidad que aparezca una cultura en el este de la península ibérica en esos siglos también con lo que los griegos llamaban los tartesos, y que también se han descubierto esculturas de plata. No me parece, la verdad, ningún tipo de casualidad, y menos con una tecnología tan grande, capaz de diseñar auténticas calles, calzadas, murallas, una artesanía de orfebrería muy avanzada. Estamos hablando, como digo, de la edad de bronce, y no hay nada parecido ni siquiera en gran parte de Europa. Es una civilización que no tiene ningún tipo de comparación con ninguna otra. Seguramente nos quede todavía mucho por excavar en esas regiones de Murcia, pero desde luego, por ejemplo, esta ciudad, esto es una recreación, esto que tenéis aquí atrás mío, pero desde luego se han encontrado los restos de esta ciudad, la ciudad principal de la Bastida, que está en Murcia. Se cree que pudo tener miles y miles de personas en su momento de mayor esplendor, y por supuesto todo estaba rodeado de una muralla que para entonces era un logro arquitectónico impresionante, porque no estamos hablando del tiempo de los griegos o de los romanos, ¿no? Digamos, de tiempos más cercanos al nacimiento o a la muerte de Jesucristo. Estamos hablando de 2000 años antes, con lo cual las complicaciones se multiplican. Una cosa muy curiosa también de esta cultura es cómo enterraban a los difuntos. Los enterraban de una manera muy particular y los dejaban dentro de las casas, también con esculturas de plata. Como ya digo, la plata era bastante importante para esta cultura, y parece ser que para los tartesos del sur de España también. ¿Quién sabe si la Atlántida, en vez de estar en el sur de España, como piensan muchos investigadores, en vez de estar en el sur de España, está en el este de España, en la zona de Murcia? Pues seguramente que ambas regiones tuvieron una influencia mucho mayor de lo que hemos pensado siempre. Y quién sabe si a lo mejor la Atlántida no estuvo a lo mejor en ninguna, o estuvo en las dos, o a lo mejor no era nada de lo que decía Platón. Pero desde luego esta civilización tenía unos conocimientos muy avanzados y desapareció de la noche a la mañana, como tantas otras culturas a lo largo del mundo que no han dejado tampoco ninguna pista. Esta civilización, por ejemplo, era muy muy avanzada, pero tenía una particularidad, que es que no desarrolló mucho el sistema de la escritura. No escribían mucho, no desarrollaron la escritura, parece ser, a la par de otros tipos de avances que sí que tenían, y que no tenían ningún tipo de parangón en toda la península ibérica y también en parte en Europa.
Luego hay una característica también que la convierte sin duda en una civilización muy pero que muy avanzada, es también que era una civilización que tenía un componente ya de clases totalmente divididas. Era una sociedad jerarquizada en clases, y eso tampoco era algo, digamos, muy común en esa época, no era algo muy común, y esta civilización ya lo tenía. Quizá a lo mejor desapareció porque había una gran desigualdad entre los habitantes, pero desde luego a mí eso no me explica cómo una civilización que llegó a un cenit tan grande pudo desaparecer. Es cierto que pudo haber tenido algún problema de sobreexplotación de los recursos, a lo mejor se quedaron sin ellos, o de población, de muchísima población, quién sabe, pero desde luego lo normal es que hubiera habido registros de alguna civilización cercana, ¿no?, que pudo tener herencia de esta civilización, pero que desaparezca así tan rápido y no nos queden tampoco ningunos vestigios cercanos de dónde pudieron haber ido los supervivientes de esta civilización, dónde pudieron llevar esos conocimientos. Pues la verdad es que no nos arroja demasiada luz. Luego sus casas, digamos, el tema urbanístico, tenían terrazas artificiales, y las casas, la verdad es que recuerdan bastante a las casas que tenían, por ejemplo, los fenicios en la zona de Oriente Próximo. Quizá esta civilización algárica tuvo también algún tipo de influencia mediterránea, incluso de Oriente Próximo, como digo, con los fenicios. Desde luego posiblemente no lo sepamos nunca, o a lo mejor con un poco de paciencia mediante descubrimientos, etcétera, pues acabamos arrojando un poco de luz. Pero lo más intrigante, sin duda, es de dónde sacaron esos conocimientos tan grandes en una región en la que no había esos conocimientos. Desde luego los descubrieron y los tuvieron totalmente aislados y de forma herméticamente guardados para ellos. No es muy común ver este tipo de civilización que se desarrolla tan grande así de la noche a la mañana y luego desaparece tan rápido como surge. Desaparece, es bastante curioso. Lo de los metales es muy curioso, y la verdad es que ya lo he dicho, pero voy a incidir un poco más. También se enterraban a los aristócratas, a la élite, a la gente de poder de esta civilización algárica. Se han encontrado tumbas y estaban repletas de oro y de plata, de esta clase de metales preciosos, lo que también me recuerda un poco a las leyendas tartésicas, que hablan de que esta cultura, la verdad es que tenía bastante adoración por este tipo de metales, con los cuales los griegos y fenicios también comerciaban con ellos, ¿no? Parece ser. Entonces, digamos que todo está un poco relacionado. Quizá lo que decía Platón de la Atlántida, pues digamos que tenía un núcleo de verdad, tenía una verdad que a lo mejor él quiso maquillar de alguna forma. El bueno de Platón quiso, digamos, ocultar el nombre. Hay bastantes indicios de que Platón nos hablaba de una realidad muy grande, pero que él quiso de manera voluntaria ocultar el nombre de la verdadera civilización, y el nombre de la Atlántida, por supuesto, solo era una especie de tapadera. No se sabe muy bien para qué motivo, pero desde luego en la península ibérica esta civilización sería una fiel candidata a ocupar el nombre de lo que Platón llamaba como la Atlántida, porque no hay parangón de una civilización con un nivel tecnológico tan grande, capaz de desarrollar ciudades para miles y miles de habitantes, con murallas defensivas y con los sistemas defensivos de soldados, de guerreros, de orfebrería, de artesanía, de comercio también. No hay ningún tipo de parangón. Lo único es la cultura tartésica en el sur de España, de la cual se conoce muy poco, y como ya decía al principio, se están empezando a realizar expediciones, pero submarinas, porque se cree que la mayor parte de lo que fue Tarteso está oculto bajo el mar del Golfo de Cádiz, está oculto bajo a lo mejor 50 o 60 metros de profundidad, tampoco mucho más, pero ahí está, seguramente bajo capas y capas de arena, lo cual será bastante difícil de descubrir, pero desde luego no debemos quitarnos la esperanza de que algún día sepamos cuál es la verdad acerca de la Atlántida. Desde luego esta civilización algárica a mí me hace sobrecogerme de la gran riqueza
cultural que tenemos aquí en España. Estamos hablando de la Edad de Bronce, ya tenemos una civilización que era puntera, no solo en España, sino en toda Europa. Esta civilización era una de las más avanzadas que teníamos, no solo en España, como ya digo, sino en toda Europa. Hoy en día vienen científicos de toda Europa fascinados y también, digamos, atraídos por el velo del misterio, porque esta civilización, recordemos que surgió y desapareció aproximadamente en el 1500 a.C. Entonces los registros que tenemos son muy pocos, pero los yacimientos sí que son medianamente abundantes y nos hacen darnos cuenta de la magnificencia que pudo tener en su momento más álgido. Desde luego nos queda mucho por descubrir acerca de esta civilización argárica. No sabremos tampoco mucho si tuvo algún tipo de relación con Tartessos. En mi opinión, posiblemente estamos hablando de lo mismo como tantas otras veces, pero cambiándole un poco el idioma, cambiando el léxico, y con tantos idiomas diferentes y con tanto tiempo después, posiblemente ya nos hemos perdido entre tecnicismos y palabras que al final nos vienen a decir un poco lo mismo, ¿no? Que es que en el sur o sureste de España hubo una civilización muy avanzada que por H o por B al final terminó desapareciendo. Quién sabe si por un desastre natural, un desastre, digamos, por la propia evolución, por la sobreexplotación de los recursos de la zona, o una población que estaba por encima de los límites o de lo que se podía permitir tal civilización para los conocimientos que tenían, pero desde luego tenían un nivel muy avanzado que no compartieron con otros pueblos que estaban también en la península ibérica, y que parece ser que este pueblo argárico no quería tampoco relacionarse, con lo cual a mí me hace pensar que desde luego tenían un nivel que estaba muy por encima de ellos, porque cuando no te quieres relacionar con otro pueblo y no te quieres tampoco ¿cómo decirlo? No quieres tampoco perder el tiempo en intentar comerciar o en intentar abrirte determinados caminos, es que tienes un nivel tecnológico y un nivel posiblemente de infraestructura y también de autoabastecimiento muy grande. No tienes esa necesidad. Hoy en día, por ejemplo, en el mundo en el que vivimos es impensable, porque vivimos en un mundo de libre comercio y hay muy pocos países en el mundo que puedan estar totalmente aislados. A lo mejor Estados Unidos o Rusia o China, que son enormes países que tienen recursos de todos los tipos, y aún así son países que tienen que estar abiertos al resto del mundo, porque si no acabarían teniendo problemas. Pues no se sabe por qué, pero esta civilización desapareció aproximadamente en el 1500-1400 a.C. y las referencias y los restos que tenemos de ella están en la región de Murcia, también en algunos en la Comunidad Valenciana, en Almería, en Andalucía, sobre todo en Murcia, que se cree que era el epicentro de esta gran civilización que, como digo, tenía la costumbre de enterrar ya a sus muertos con muchísimas piezas de orfebrería hechas de plata, hechas de oro, de otros metales, con lo cual nos habla ya de ese nivel tan grande que tenía, sobre todo su clase más alta, porque era una sociedad totalmente jerarquizada y había una gran diferencia entre los pobres, los medios y los más ricos. Posiblemente a lo mejor eso fue uno de los motivos que desencadenaron su desaparición, pero a mí desde luego no me encaja, porque esto es algo que se repite en todo el mundo, como ya hemos visto en algún vídeo y como lo seguiré hablando. Cuando hay una coincidencia o dos pueden ser eso mismo, coincidencias, pero cuando hay tantas coincidencias uno tiene que indagar un poco más y tiene que darse cuenta de patrones. Y desde luego aquí hay un patrón común que se repite en diferentes partes del mundo en una franja de tiempo que más o menos estamos hablando del 2000, 3000 a.C., en el que hay varias civilizaciones que desaparecieron prácticamente de la noche a la mañana. Quién sabe si hubo un cataclismo natural que afectó a gran parte del mundo. Pero desde luego, como ya digo, esta civilización es menos conocida que, por ejemplo, Tartessos, que está hoy en día en boca de todos porque están investigando la posible conexión con la Atlántida, y sin embargo la cultura argárica, que también, en mi opinión, tuvo también una influencia tartésica y también seguramente con los fenicios y con los griegos, pues está un poco más en el olvido, y es una pena porque es una civilización de la cual nos queda muchísimo por aprender y de la cual somos descendientes los españoles, en parte. Somos descendientes tanto de los tartesos como de los... Bueno, por supuesto ya mucho después de los romanos, pero antes somos descendientes
de todas estas culturas tan enigmáticas que se levantaron de la noche a la mañana y desaparecieron. Y es un enigma muy grande que algún día espero que la ciencia pueda resolver. Desde luego, yo estaré aquí para contarlo y espero que vosotros para poder escucharme. Espero que os podáis suscribir al canal si no lo estáis ya. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Un saludo.